La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la siempre Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carolina Fuentes Ayala. Nuestro tema de hoy, Teología y Espiritualidad de la Resurrección de Jesús. Hermanos, en la teología cristiana, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 12 al 20. Y vamos a nuestra Sagrada Escritura. Al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 12 al 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó. Si es cierto que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes siguen entonces en sus pecados, y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de los hombres. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Ahora bien, vamos también a la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por su gran misericordia, al resucitar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, entonces, como vemos en estas citas bíblicas, Cristo nos abrió el camino. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, versos 12 al 20, pues Pablo, al igual que los primeros cristianos, él habla de dormirse en vez de morir, a fin entonces de expresar mejor la esperanza de la resurrección. Ahora,
Nuestra palabra cementerio entonces significa dormitorio. Pues bien, la resurrección es la reunión del espíritu con el cuerpo, en un estado inmortal, en el cual ya no estamos sujetos ni a la enfermedad ni a la muerte. Y la espiritualidad, entonces, es la disciplina teológica que, fundada sobre los principios de la revelación, profundiza en la experiencia cristiana. Su objetivo es la vida cristiana. Pues bien, queridos hermanos, hoy una vez más, con la gracia de Dios, comparto este tema muy importante en nuestra fe cristiana. Hoy te hablaremos de la resurrección de Jesús. Sigue en sintonía aquí en la fe que celebramos. Escucha y comparte. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego, aquí en la Catedral de San Buenaventura, a través de la plataforma en Facebook, página Diócesis de Cuautitlán. Sean bienvenidos. La fe que celebramos es un programa, pues, donde hablamos de la liturgia con temas variados, cuya finalidad es que tú llegues a conocer de manera profunda cómo vivir tu participación dentro de la Santa Misa. Y pues así vivirla de manera plena. Ayúdanos a evangelizar, ¿cómo? Compartiendo. Recordemos, hermanos, que evangelizar es compartir. Ayúdenos a evangelizar. Pues vamos a dar inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito entonces a continuar para que juntos exploremos los siguientes aspectos interesantes de este tema, como son: primero, la importancia teológica y espiritual de la resurrección de Jesús. El impacto que tuvo en sus seguidores y en la difusión del cristianismo en los primeros siglos. El simbolismo de la resurrección en la vida de los creyentes. Todo esto lo fundamento en la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, pues ya adentrándonos en el tema, veamos primero. En la Navidad celebramos la encarnación. Dios se hace humano con el nacimiento de Jesús. Durante la Cuaresma, entonces, también recordamos la cruz, la crucifixión y muerte de Jesús. En Pascua nos alegramos de la tumba vacía, de esa resurrección de Jesús. La Pascua es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos tras ser crucificado. La tumba vacía significa que las palabras de Jesús entonces son ciertas. Jesús cumplió con la promesa de las Escrituras y así venció al pecado y a la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, el mundo pues lo habría visto como un simple profeta o maestro, en lugar de como lo que es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahora, pues entonces, cada año con gran entusiasmo esperamos que llegue la Pascua. Esto provee de oportunidades para hablar del tema más enriquecedor que conocemos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para llegar hasta este tiempo, la Pascua, pues hemos venido acompañando a nuestro Señor Jesucristo toda la Cuaresma. Hemos participado en los cantos, en los himnos clásicos acerca de la crucifixión, acerca de la resurrección. Hemos escrito, hemos reflexionado, participado, oído hablar de la creación, de la evolución, hablar del Génesis, la edad de la tierra, de los escritos bíblicos. Pero no hay tema que nos apasione más que hablar de la resurrección. Pensar en aquel domingo glorioso,
en que un ángel rodó hacia atrás la piedra y el Salvador que conquistó la muerte salió de la tumba que temporalmente guardaba su cuerpo muerto, milagrosamente asegurando para nosotros así esa esperanza de la salvación eterna. Ahora, podemos imaginar cómo habría sido ese momento si tú hubieras estado ahí. Si hubieras estado en las sandalias de los discípulos en ese momento, cuando vieron ellos pues al Salvador resucitando por primera vez. Les invito a participar, hermanos. Recuerden, ustedes abren el diálogo aquí en La Fe que Celebramos. Compártenos, quizás quieras compartirnos tu respuesta a través del chat. ¿Has meditado este momento? La resurrección de Jesús. ¿Cuál hubiera sido tu actitud al estar en ese preciso instante de la resurrección del Señor? ¿Cuál hubiera sido tu reacción inmediata? Ojalá nos quieras compartir esa experiencia en tu meditación. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta inmediata? Escríbelo ahí en los mensajes, en los comentarios. Con gusto vamos a responder a tu respuesta. Pues el tiempo de Pascua, la resurrección de Jesús. Entonces podemos imaginar a los discípulos y también nosotros a través de nuestra reflexión podemos adentrarnos quizás en ese momento. Imaginemos a los discípulos al verlo, al pensar, al meditar, reflexionar en él. Primero, al verlo crucificado. Entonces, ver todos sus sueños, esperanzas desvanecer, porque ellos habían puesto su fe en una persona que fue violentada, golpeada y brutalmente ejecutada en una cruz. Esa agonía y desesperación que sintieron los discípulos durante ese tiempo es casi imposible de entender. Ellos lo habrían dejado todo por Jesús y ahora Él se había ido dejándolos pues inmersos en su dolor. ¿Qué sentían? Quizá confusión, quizá vergüenza por haber ellos seguido a un Mesías falso. Y para esto tenemos que meditar y profundizar en las siguientes citas bíblicas que yo les invito a reflexionar posteriormente. Isaías 53, verso 4. Gálatas capítulo 3, verso 13. Imagínense ustedes, Pedro, el discípulo impetuoso que expresó morir por Jesús, ahora estaba sufriendo en las grandes profundidades de abatimiento al verlo rechazado cobardemente, al ver él rechazado a Jesús 3 veces. De repente, María Magdalena se presenta con la información que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Y ninguna de las mujeres que fueron esa mañana temprano a la tumba lo podían hallar. Juan capítulo 20, verso 3. ¿Crees que algún rayo de esperanza habría pasado por la mente de Pedro? O tal vez un sentimiento de coraje, añadiendo a su vergüenza que podrían estar deshonrando el cuerpo de su Señor. ¿Qué pensó cuando entró en la tumba y vio que los lienzos yacían donde debían estar su cuerpo? Estaban ahí los lienzos, pero no estaba el cuerpo del Señor. Tal vez se sumergía más en su propia miseria al regresar a su casa esa mañana. ¿Cuál sería su actitud, verdad, interior de él? Cita bíblica de Juan capítulo 20, verso 10. La falta de esperanza absoluta, pues, hizo que Pedro se desplomara más tarde, cuando entonces Jesús se le apareció sano y vivo. Lucas capítulo 24, verso 34. Y Primera de Corintios capítulo 15, verso 5. Hermanos,
Esto no fue una falsa aparición, no fue una visión o una alucinación. Jesús ya se había aparecido a María Magdalena, Juan capítulo 20, versos 11 al 18. Y luego ese mismo día a 2 discípulos en el camino a Emaús, Lucas capítulo 24, verso 15. Y más tarde al grupo entero de discípulos, menos a Tomás, Lucas capítulo 24, verso 36. En las semanas posteriores también Jesús se mostró vivo a sí mismo por medio, pues, de varias pruebas infalibles. Él se mostró a los discípulos, Hechos capítulo 1, verso 3. Y hasta en una ocasión se le apareció a más de 500 personas a la vez. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Después de un corto tiempo, pues los discípulos llenos del Espíritu Santo y con el conocimiento de la verdadera resurrección del Señor, con la confianza absoluta de que su mensaje era verdad, salieron al mundo ellos, anunciando el Evangelio, enfrentando firmemente persecuciones y hasta incluso la misma muerte. Ellos predicaban ya con conciencia, porque ya lo habían vivido, ya habían visto a un Cristo resucitar. Ellos predicaban y en el centro de su mensaje, pues se encuentra siempre la resurrección. Ese mensaje de Pedro en el día de Pentecostés se centró en la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 24 al 36. Pablo también se enfocó en la resurrección. Algunos filósofos en Atenas pues pensaron que él era un poco extraño porque predicaba acerca de Jesús y de la resurrección. Hechos capítulo 17, verso 18. Y también cuando se dio la oportunidad de que él hablara en el Areópago, Pablo presentó su mensaje y luego dio que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado, Jesús. Fue levantado de entre los muertos. Hechos capítulo 17, verso 31. Y de hecho, el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues habla acerca de ese mensaje, que fue recorriendo él toda Jerusalén hasta extenderse por todo el Imperio Romano. Merrill C. Tenney, profesor de estudios teológicos y decano de la Escuela Graduada de Teología, profesor y erudito bíblico, reverenció a Dios y su palabra a lo largo de toda su vida. Lo amó. Él fue respetado por sus alumnos, por sus estudiantes. Y él dice en cada presentación que hacía, la resurrección no es despreciada o ignorada, sino que ocupa un lugar de prominencia. Entonces, hermanos, nosotros también estamos llamados a dar testimonio de ese Jesús vivo. Por ello debemos de leer, releer, reflexionar y meditar en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, prestar mucha atención particularmente a la resurrección de Jesús. Entonces, convencernos también de esa resurrección como los discípulos, de ese mensaje de Cristo vivo para así anunciarlo a los demás. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces el cristianismo sería una religión falsa y no tendríamos esperanza alguna. Fíjense, nuestros seres queridos se marcharían pues para siempre y nosotros estaríamos todavía en el pecado. Ahora, Jesús venciendo a la muerte es la razón por la que hoy conocemos su nombre. Jesús es el fundamento de todo cristianismo. Con su muerte, con su resurrección,
Jesús nos abrió el cielo a todos. Pero gracias entonces a la Pascua, sabemos que independientemente de los sufrimientos que experimentemos o también de los pecados en los cuales luchamos, Dios siempre está con nosotros, hermanos. Tenemos a un Dios presente entre nosotros que ha resucitado a Cristo. La Pascua lo es todo y su significado está muy claro desde el principio de la Biblia. Cada uno de los evangelios fundamenta un relato de la resurrección de Jesús, el milagro que cambia el mundo y que constituye el núcleo de la Pascua. La versión de Juan, esta versión pues describe a María haciendo señas a Simón Pedro y a los demás discípulos, pues para que inspeccionaran el sepulcro después de ver que la piedra había sido removida. Y es necesario, pues hermanos, reflexionar y volver a leer y releer estos pasajes bíblicos hasta entenderlos, dejarlos claros en nosotros, por convicción, no porque oí, escuché que hablaron, no. Cada uno de nosotros estamos llamados a reflexionar en estos mensajes de la Sagrada Escritura. Pasajes bíblicos que nos hablan de la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Fíjense, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y él sí entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio todo lo que había pasado. Entonces él vio y creyó. Juan capítulo 20, versos 1 al 8. Es lo que tenemos nosotros que hacer, hermanos. Ver a través de nuestra fe, de nuestra meditación, ver y creer a un Jesús resucitado, para anunciar a todos ese mensaje de la resurrección. El relato de Mateo, fíjense, sobre la tumba vacía, incluye la mención de un violento terremoto y de ángeles que descienden a la tierra. Un ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, sino que ha resucitado como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado. Mateo capítulo 28, versos 1 al 10. Entonces, Pablo habla extensamente de la resurrección y de su importancia en su primera carta a los Corintios. Él, Jesús, es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Así entonces, como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo
todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrán el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre Celestial. Primera de Corintios capítulo 15 versos 20 al 28. Pablo escribe explícitamente sobre Jesús venciendo a la muerte y lo que ello significa para toda la humanidad. Ahora, para los católicos romanos y otras ramas occidentales del cristianismo, la tradición de celebrar la Pascua, ese primer domingo después de la primera luna llena de primavera, se remonta al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La fecha real en la que celebramos la Pascua pues cambia cada año, a diferencia de fiestas como la de la Navidad, que el 25 de diciembre, esta fecha es fija en el calendario. Ahora, la Semana Santa entonces es como lo que se conoce como fiesta flotante. ¿Por qué? Porque varía entre el mes de marzo, abril, entre esos meses varía esta fecha. La fecha real en que celebramos entonces la Pascua, por ello cambia cada año, dado que tantas celebraciones y observaciones giran en torno a esta fecha y que las celebraciones no eran tan omnipresentes como ahora, la Iglesia primitiva entonces consideró importante anunciar la fecha de la Pascua. Ahora la Pascua representa la culminación de la Semana Santa, esa Semana Santa que comienza el Domingo de Ramos, la primera vez que escuchamos la lectura de la Pasión. La Semana Santa incluye el Triduo Pascual, que comienza a la tarde del Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor. Incluye el Viernes Santo y termina con la Vigilia Pascual. La serie de servicios litúrgicos que abarca desde el jueves a sábado es a la vez única y rica. Todo ese tiempo la Iglesia está muy activa, mucho más activa que en otros tiempos litúrgicos del año. Siempre la Iglesia es muy activa, pero en este tiempo nosotros vemos que hay una actividad en exceso dentro de las parroquias. Cada liturgia entonces incluye himnos, ornamentos, oraciones y otros detalles que tienen lugar solo una vez al año en el calendario litúrgico. La Pascua es el segundo tiempo litúrgico más largo, ya que el primer tiempo litúrgico más largo es el tiempo ordinario, como bien lo sabemos. Entonces, la Iglesia celebra el tiempo de Pascua, también conocido como Eastirde, durante 50 días que culminan con la fiesta de Pentecostés, en la que la Escritura, Hechos capítulo 2, versos 1 al 31, nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. En ese momento, pues los apóstoles tomaron fuerza y se fueron a anunciar de lo que habían sido ellos testigos. El domingo de la Divina Misericordia y la Ascensión, día de precepto, tienen lugar durante el tiempo de Pascua. Ahora, durante este tiempo, además de colores brillantes, trajes elegantes entre la congregación, estas liturgias de Pascua pues presentan algunos cambios notables con respecto a las que tienen lugar durante el tiempo ordinario. Durante la Pascua, el color de las vestiduras del sacerdote es blanco o dorado, una ruptura ya con el color púrpura usado durante la Cuaresma. Entre los cambios más notables figura la vuelta al canto del Gloria y del Aleluya, antes del Evangelio, que no forman parte de las liturgias cuaresmales. El rito de la aspersión es otro cambio.
El celebrante rocía agua bendita por toda la congregación. Todos participan, toda la asamblea participamos del canto. Es momento pues de recordar, ¿verdad?, esa renovación de nuestra promesa bautismal. Entonces todos cantamos con alegría. Tiempo de Pascua. El coro debe de elegir cantos aptos para ese momento, haciendo partícipes a toda la asamblea, ya que es muy pues triste y penoso muchas veces que vemos los coros cante y cante y toda la asamblea como muy triste, apagada, no participa. Los coros deben de tener pues un repertorio adecuado, ¿verdad?, logrando que toda la asamblea participe de los momentos que también les corresponde. Pues bien, toda la congregación participa durante la aspersión del agua bendita. Y esto sustituye al acto de penitencia durante la misa y nos recuerda así nuestros votos bautismales. La vigilia pascual es la liturgia más larga de todo el año, contemplando pues varios factores que determinan la duración exacta de la liturgia. Incluyen bautismos y sí, ciertas partes de la liturgia se cantan o no, etc. Durante la Pascua. Durante este tiempo, pues no se sorprenda si ve en su parroquia o en su capilla pues decoraciones pues con bastantes flores, flores hermosas, hermosos lirios blancos la mañana de Pascua. Los lirios, hermanos, se mencionan en la Biblia y son símbolos de renacimiento y de pureza. Son la flor de Pascua más popular. Por último, los fieles entonces pueden notar un pequeño cambio en el lenguaje utilizado durante las oraciones de los fieles. Generalmente las oraciones durante la Pascua son especialmente festivas. Todo el tiempo de Pascua es como un día largo, largo que se extiende, un día de fiesta, un día para celebrar. Vemos cambios durante la liturgia, oraciones, cantos durante la celebración que no veíamos en otros tiempos, pues durante la Pascua ahí están, es tiempo alegre, un tiempo pues de que nuestro Señor ha resucitado y ese es motivo de alegría. Es tiempo de alegría y es importante entonces permanecer, por lo tanto, cerca de Dios, dándole gracias de todas las formas en que Él nos bendice. Por tanto, es importante entonces encontrar tiempo para esa oración, considerando la posibilidad de reflexionar sobre el milagro de la Pascua y también de otros milagros radiantes que se han producido a lo largo de la historia de la Iglesia. Es un momento de reflexión, de esa alegría, reconocer a nuestro Señor en toda su grandeza. La resurrección de Jesús es un evento central, hermanos, en la fe cristiana. Por ello debemos de impulsarnos a estarlo meditando y reflexionando y llegar a ese gozo, a esa alegría. Según la Biblia, Jesús murió crucificado y 3 días después resucitó de entre los muertos. Pues los evangelios describen cómo las mujeres que visitaron su tumba, esa tumba que estaba ya vacía, ellas fueron testigas de ese milagro. La resurrección de Jesús es vista como la prueba entonces definitiva de su divinidad y de ese cumplimiento de su promesa de dar vida eterna a quienes creen en Él. Tiempo de Pascua. Tiempo de Pascua es festividad. Es importante entonces para los cristianos de todo el mundo, pues que reconocer ese momento de la resurrección de Jesús. Y esto tiene una importancia teológica y espiritual fundamental en la fe cristiana. Desde el punto de vista teológico, entonces, la resurrección confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Ese Mesías prometido en las Escrituras es la culminación de su vida, ministerio y sacrificio en la cruz, y demuestra así su poder sobre el pecado y la muerte, ofreciendo a la humanidad la posibilidad de reconciliarnos todos con Dios.
y esa promesa de vida nueva en comunión con Él. Entonces, la resurrección también cumple una importante función en la teología de la redención. De acuerdo con la creencia cristiana, la resurrección de Jesús es la base de la salvación y la esperanza de esa vida eterna. Desde el punto de vista espiritual, la resurrección de Jesús es una fuente de consuelo, de esperanza y de fortaleza para todos los creyentes. Esto les recuerda a todos, nos recuerda que al igual que Jesús, que venció la muerte, también tienen la promesa de la vida eterna en su presencia. Vivimos para siempre contemplando a nuestro Padre Celestial. Vivimos en presencia de nuestro Señor. Como dice la oración, ¿verdad? Que dice, para que viva con los santos y ángeles, alabándote y bendiciéndote por toda la eternidad. Entonces, la resurrección de Jesús es un recordatorio poderoso del amor de Dios. El impacto de los seguidores de Jesús en la difusión del cristianismo en los primeros siglos después de su resurrección, ese momento fue crucial para la expansión de esta religión. Los primeros seguidores, conocidos como los apóstoles, ellos jugaron un papel muy importante, fundamental, al difundir las enseñanzas de Jesús, que hasta hoy las tendremos, ¿verdad? Y las tendremos posteriormente. Ellos difundieron esas enseñanzas, establecieron comunidades de creyentes en diversas regiones. Ellos no se lo guardaron para solamente vivirlo y recordarlo, sino que lo difundieron a más, se extendieron a diferentes, incluso lugares, regiones. Además de los apóstoles, otros seguidores y misioneros hicieron lo mismo, como Pablo de Tarso, desempeñaron un papel muy importante al viajar ellos a diferentes partes del mundo, pues conocido ese momento, para predicar ese mensaje cristiano. Estas misiones contribuyeron significativamente a la difusión del cristianismo, y entre las diversas comunidades y culturas ellos estuvieron predicando ese mensaje. La dedicación, el compromiso y la valentía de estos primeros seguidores pues fueron fundamentales para superar desafíos. Ellos ya no se limitaron a nada, anunciaron, tuvieron ya un compromiso y una valentía ya para anunciar el mensaje de nuestro Señor. Y todo esto pues les ayudó a superar desafíos, a enfrentar adversidades como la persecución por parte de esas autoridades romanas. Ellos eran muy perseguidos por estar anunciando a un Jesús vivo, pero no se detenían, seguían anunciando porque estaban seguros de ese mensaje de amor, de transmitir a ese Jesús resucitado, esa esperanza viva de fe a todas las partes donde iba. Su testimonio personal, entonces, y su dedicación a difundir el mensaje de amor, ese mensaje de perdón y de redención de Jesús, fueron elementos cruciales en la expresión del cristianismo en los primeros siglos. Su resurrección de Jesús tiene un profundo significado también simbólico en la vida de los creyentes cristianos. Se considera uno de los eventos más significativos en la fe cristiana y representa así varios aspectos importantes. Todos los creyentes, entonces, era necesario difundir esa esperanza de la vida eterna, para así aquellos que creen en Él, pues no se pierdan, ¿verdad?, sino que sigan vivos, alegres en esa esperanza. Esto simboliza entonces la victoria sobre la muerte y la promesa de una vida después de esta, en comunión con Dios, una vida nueva en la cual, no nos vamos a perder, sino que vamos a seguir firmes, llenos de alegría, porque vamos a recuperar esa vida en comunión con Dios.
Vamos a hacer una pausa para ir a responder sus mensajes que esperamos tan amablemente nos estén compartiendo, a sus saludos, a responder a sus saludos, también que tan amablemente en este día pues nos acompañan todos y cada uno de ustedes. Agradecemos pues entonces a Giselle Zamoro. Muy buenos días, Giselle, gracias por acompañarnos. Lourdes Barrera nos dice buenos días, gracias a la diócesis por tan excelente tema. Gloria a Dios. Yola Jiménez González nos dice buenos días, toda nuestra alegría por este hermoso tiempo de Pascua. Amén. Adriana Márquez nos dice buenos días, bendiciones. Igualmente, Adriana, gracias y nos envía una flor. Berta Alicia Ríos también nos envía saludos, nos desea bendecido inicio de semana y gracias a Dios por todo. Gloria a Dios. Anita García nos dice buenos días, saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, Anita. Cristina Lázaro nos comparte un corazonzote. Muchísimas gracias, Cristina. Dios te bendiga. También agradecemos a nuestros hermanos que están presentes como Juana García, Felicitas Martínez. Muchísimas gracias, Felicitas, por estar aquí también con nosotros en la fe que celebramos. Agradecemos a Baraquiel, muchísimas gracias, Baraquiel, un saludo, un abrazo enorme. A Dania Damaris, muchísimas gracias, Damaris, por acompañarnos. Paula Garay, Lupita Rojas, Patti Rodríguez, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Angélica Blanca, muchísimas gracias. JGMJ, muchísimas gracias. También agradecemos a Lourdes Barrera, Guadalupe Rojas, a Maru Díaz. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos y hablar, ¿verdad?, de este momento de la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Cómo quizás nos quieran compartir cómo están viviendo este momento de Pascua, quizás en sus parroquias, en su familia, cómo viven la alegría de nuestro Señor que ha resucitado. Pues bien, esta alegría de la Pascua también nos trae esa redención y perdón. Los creyentes entonces ven en este evento la posibilidad de ser perdonados. Tras ese largo tiempo de Cuaresma que vivimos en penitencia, vivimos pidiendo perdón, ¿verdad?, acercándonos a nuestro Padre Celestial para encontrar así la resurrección de nuestro Señor. Entonces encontramos así el ser reconciliados ya con nuestro Señor. El Señor nos ha liberado de nuestras culpas, de nuestros pecados. Ya estamos reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo. Claro que sí, la Pascua es un nuevo comienzo y nos da la posibilidad de dejar atrás el pasado, las fallas, los errores y empezar así de nuevo con la esperanza y esa renovación en Cristo. La Pascua nos da ese poder que viene de nuestro Señor. El poder divino de Dios sobre la muerte. Sentimos entonces que la muerte ya no tiene poder, porque Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el mal. Entonces es una demostración del amor, del poder de Dios. Y que esto puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en algo bueno y redentor. Entonces, el poder divino de Dios, fíjense, sobre la muerte y el mal, es una demostración de ese poder de Dios. Ese poder que puede transformar incluso cualquier situación, la situación más desesperada que quizás estés viviendo, cualquier adversidad, tribulación que estés viviendo,
y que se te haga pues muy fuerte, muy triste, muy dolorosa, nuestro Dios lo puede transformar en algo bueno y redentor. Por ello siempre debemos de tener esa paz, esa esperanza y esperar en Dios. Señor, lo estoy viviendo, ¿por qué? Por algo. Y sabemos que toda ese sufrimiento va a tener una respuesta redentora. Pues bien, ahora, la resurrección también desde una perspectiva teológica y filosófica posee profundas implicancias en los conceptos de justicia y redención. Primero, restauración de la justicia divina. ¿Por qué? La restauración entonces se puede interpretar como un acto de restauración de justicia divina a través del sacrificio y de la resurrección de Jesús. Los pecados de la humanidad son perdonados todos. Este acto supremo de amor y sacrificio subraya esa visión cristiana de una justicia divina, pues que va más allá de la retribución, enfocándose así en la restauración y reconexión. La Pascua, victoria sobre la justicia. Jesús al resucitar demuestra que la muerte ya no tiene la última palabra y que la justicia divina pues prevalece sobre todas las formas de mal e injusticia humana. La liberación del pecado a través de Jesucristo. Ahora entonces los fieles somos liberados del pecado y de sus consecuencias. Ya no vivimos más en el pecado. Entonces nos permite esto reorientar nuestras vidas siempre ahora hacia Dios. Esto nos ayuda pues a vivir en presencia de Dios, haciendo cosas buenas, tener una vida equilibrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en presencia de Dios. Entonces tendremos la capacidad de pues nivelar todas nuestras situaciones, dominar nuestro pecado, nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque ya llevamos una vida equilibrada junto a nuestro Padre Dios. Entonces, los fieles somos liberados del pecado y de sus consecuencias eternas. Ya no vivimos más en pecado. La promesa de vida eterna. Esto ofrece una redención y no solo de esta vida, sino de la muerte misma, asegurando así una continuidad que trasciende esa vida terrena. Transformación personal. Ahora, la redención se extiende no solo como un acto puntual en la historia, sino como un proceso ya constante de renovación y de crecimiento. Ese crecimiento lógicamente va a ser hacia la santidad. Ya buscamos un camino de una manera de vivir mejor para lograr nuestra santidad, instando así entonces a los creyentes a vivir de manera que reflejen así los valores del reino de Dios, ¿en donde? Aquí en la tierra, con su testimonio, llevando una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. En resumen, hermanos, y con esto concluimos, la resurrección del Señor, entendida dentro del cristianismo, enfatiza la justicia divina, un acto de amor, de misericordia y restauración, más que de simple retribución, y en términos de redención. Es central esto para la fe cristiana, ya que proporciona así la base de toda esperanza en la liberación del pecado, en nuestra transformación personal y colectiva y la promesa de la vida eterna. La resurrección de Jesús es el pilar central de nuestra fe cristiana, con profundas implicaciones teológicas y espirituales. Inspira a la adoración, a la gratitud, a la alegría en los corazones de todos los creyentes y les da la certeza de que en Cristo tienen esa esperanza. En Cristo hay esperanza. La crucifixión de Jesús, su sepultura y su resurrección
Es el único medio por el cual las personas entonces pueden ser perdonadas de sus pecados. Y no hay otro camino, hermanos. Ahora, esto también ayuda a vivir esa esperanza para la vida eterna. ¿Y qué sigue? Estamos viviendo la Pascua y ahí queda. ¿Ahora qué sigue, hermanos? Pues lo que sigue es una llamada a vivir como perfectos, fíjense, no apagarse, no limitarse en las cosas de nuestro Dios y tampoco no ser apegados a las cosas del tiempo presente, sino llevar una vida útil y preciosa ante Dios a la medida de lo que le costamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Y pues nada más para despedir a nuestras hermanitas, agradecer a Paula Garay, dice, hoy que estamos viviendo un eclipse con tanto entusiasmo, pienso que la misma forma de vivirse la Pascua, porque Jesús eclipsó la muerte y nos regaló vida eterna. Qué hermoso mensaje, hermanos. Y realmente no le damos esa importancia, ¿por qué? Porque no hemos vivido o sentido ese Jesús vivo para anunciarlo. La resurrección del Señor debe de ser motivo de fiesta. Es más, nos decía en alguna ocasión un padre, quizás acercarnos a los carros con el claxon, anunciar a un Jesús vivo, así como cuando es la llegada de la primavera, de otros eventos, anunciamos todo, menos esta gran celebración, que es el culmen de nuestra fe cristiana. Y muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso, Pau Garay, de veras, muchísimas gracias. Y pues vivámoslo en la medida, ¿verdad?, que podamos de nuestra fe, porque si no conocemos a ese Jesús vivo, no lo podemos transmitir. Por ello les invito a reflexionar, leer y releer los pasajes bíblicos, sobre todo el Nuevo Testamento, en los pasajes de la resurrección de Jesús, para así anunciar a ese Jesús vivo. Primero vivirlo yo, para poder transmitirlo a los demás con esa alegría de los discípulos. Pues que así sea, queridos hermanos, gloria a Dios, aleluya, el Señor ha resucitado, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.